con poco interés, es que no nos mira como Él nos ve. Él todos sus bienes nos dio por amor, administramos los tesoros de Dios, guardamos su ley como prueba de fe, benditos del Padre así como Él nos ve. ¿Cómo ve Dios a los seres humanos? ¿Cómo espera el Señor que tratemos a nuestros semejantes? El Departamento de Mayordomía de la Unión Dominicana presenta el programa Como Él nos ve, una mirada al lado humano de la Iglesia. Un programa donde verás el gran valor que Dios atribuye a cada persona, el trato digno y respetuoso que merece cada ser humano. Como Dios nos ve. Y ya con nosotros, nuestros anfitriones, los pastores Roberto Herrera y Vladimir Polanco. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Gracias por continuar con nosotros en una entrega más del estudio del libro Como Él nos ve. Ya llegando a la fase final de nuestra semana de estudio, vamos hoy a abordar el capítulo 11, Ricos en Dios. Así que te pedimos que juntos podamos pedir la dirección de nuestro Padre. Buen Dios que estás en los cielos, ahora que vamos a continuar estudiando y reflexionando sobre estos temas, queremos pedir tu dirección. Y queremos pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo pueda impresionar el corazón de cada lector, de cada amigo, de cada hermano que ha estado en sintonía con nosotros
a través de las distintas plataformas tecnológicas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, pastor, según la revista Forbes, el hermano Jeff Bezos, el dueño de Amazon, es una de las personas más ricas del mundo y tiene una fortuna de nada más y nada menos que de 113 millones de dólares. Y en una sociedad como la que vivimos, donde la fascinación por lo temporal nos hace ver a las personas con más recursos como nuestro modelo a seguir, como la gente que tiene más valor, como a las personas que ocupan los principales puestos en revistas, en periódicos, en noticias. Entonces, ver a ese tipo de gente nos emociona y sería bueno que hoy tratemos de reflexionar en el valor de Jeff Bezos. ¿Depende por la gran fortuna que tiene? Y yo que nunca en mi vida tendré tanto dinero como el que este señor ha logrado amasar. ¿Significa eso entonces que yo tengo un valor secundario? ¿Que mi dignidad está por el suelo? Me emociona mucho una declaración que tuvo Jesús en Lucas, capítulo 12, versículo 15, donde Jesús dijo que la vida del hombre no depende de lo que tiene. Lo repito, la vida del ser humano no depende de lo que tiene. Y hoy vamos a ver entonces de qué realmente depende que tú puedas tener una vida buena y buena en abundancia. Yo creo, Pastor Vladimir, que sin duda hay una gran necesidad, digamos esto en línea general, de que el cristianismo regrese a la palabra de Dios. Y me refiero, ya sea que hablemos de la salvación, de la santificación, del servicio, como también de las finanzas. ¿Y por qué digo eso? Porque los seres humanos, según Dios, tenemos un solo propósito para todo lo que hacemos en este mundo, y es glorificar a Dios. Por lo tanto, este tema tan importante de el dinero, su importancia y el lugar que debe ocupar en nuestra vida, es necesario que lo estudiemos a la luz de lo que dice Dios. Y es interesante encontrar que la Biblia tiene mucha información acerca del dinero. Hay muchos principios bíblicos, es decir, procedentes de la sabiduría divina, que están ahí no para ser una carga para nosotros, sino que están ahí como consejos de un padre bueno, amante, generoso, que quiere que a sus hijos les vaya bien. En mi opinión, y creo que no estoy solo en eso, muchos de los problemas que hay hoy día con el dinero se debe a que la iglesia y el mundo ha tomado este tema y ha ignorado el consejo divino. La Biblia, por ejemplo, hablando del dinero, reconoce que es importante. Importantísimo, porque es un recurso que nos ayuda a conseguir bienes, a pagar por servicios, que nos permite ir adelante con muchos asuntos de nuestra vida. Pero la Biblia también es categórica para explicarnos algunas cosas que tienen que ver con el dinero. Una de ellas, por ejemplo, es que el dinero es intrascendente, en el sentido de que nosotros llegamos a este mundo sin dinero y nos vamos a ir de este mundo sin dinero. No trasciende. El dinero es importante, pero solo aquí, no trasciende. Y hay que tener conciencia de eso. Esa es la naturaleza de ese bien. Solo funciona mientras estamos en este mundo. Pero el otro asunto es que la Biblia, por lo tanto, está en contra de que una persona, la vida de una persona, sea evaluada en función del dinero que tiene. Porque cuando vas a la Biblia, la esencia de la vida está más fundamentada en la relación que tenemos con Dios y en cuanto alineamos nuestra vida con la revelación que Dios ha hecho en su palabra. De hecho, el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 12, el versículo 15, dice que la vida de un hombre no se mide
por cuánto tiene. Es una versión del Nuevo Testamento, la versión viviente del Nuevo Testamento lo presenta así. Y por supuesto, al contrario de eso, en la otra cara de esa moneda Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, no solo de lo material, no solo de lo que se puede comprar. El hombre también para vivir necesita la palabra de Dios. Bueno, y si alguien quiere tener una buena idea de lo que Dios piensa del dinero y los peligros que están asociados con ese asunto, yo les recomiendo altamente el capítulo 11 de este libro, en el que usted, Ricos en Dios, en el que usted tomó tiempo para analizar una historia que el Señor Jesús contó acerca de un señor rico, pero que tenía problema de criterio, ¿no? ¿Por qué no nos cuenta detalle de lo que usted encontró en la historia? Ya, mira, la historia se encuentra en Lucas 12, 16 al 21, y en las páginas 155 a las 157 del libro, usted puede encontrar más detalles, pero la historia de un hombre impresionante. El hombre era rico. Su cosecha ese año había tenido una producción extraordinaria. Y precisamente era tanta la cosecha que tenía que el hombre dijo, ¿qué voy a hacer con todo lo que tengo? Ya sé lo que voy a hacer. Voy a fabricar, dice el versículo 19, edificaré graneros más grandes y entonces mi alma dirá, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, descansa, come, bebe y regocíjate. Lo interesante de esto, Pastor Roberto, es que pareciera que Jesús está contando la historia de una persona que vive en el siglo XXI. Sí. Nosotros vivimos en una época donde la gente vive absorta por la fascinación, obsesionada por lo temporal. Solo le importa eso, comer, beber, regocijarse, conseguir más dinero, adquirir más cosas, guardar. Pareciera que tener es lo más importante. Y es lo que está pasando con este hombre. Hay una declaración que yo quisiera leerte de la descripción que nosotros hacemos de este personaje. Es un hombre cuya alma vive ofuscada en el tener. El desapego hace tiempo que desapareció de su diccionario. Su vida se consume como una vela ante el altar de la avaricia ilimitada. Sus días transcurren en las redes de un placer libertino que no satisface el vacío del alma. Se le olvidó que vivir es ante todo una experiencia de solidaridad con sus semejantes. Para él desaparecieron todos los tú y nada más existe su excelso yo. Al este hombre no estar preocupado por nadie más que no fuera él, está revelando su egoísmo, su codicia, su avaricia. Y entonces la fabricación de un granero físico está poniendo de manifiesto un problema espiritual. Y es un problema tan espiritual que este hombre de Lucas 12 nada más cree en sí mismo, en sus logros. O sea, usted lee la historia y en ningún momento se le ocurre pensar, pero Dios fue el que me bendijo con más frutos. Dios fue el que me dio una mejor cosecha. Dios fue el que me dio salud para que yo pudiera trabajar más tiempo. No, este hombre nada más cree en él mismo y en lo que tiene. Y qué triste fue su final. Porque en un momento cuando suponía que todo iba a marchar bien, entonces vino la palabra, necio, hoy se acaba tu vida. ¿Qué vas a hacer con todas las cosas que lograste atesorar? Estamos entonces frente a una persona que es inmensamente rica delante de los hombres, pero que delante de la presencia de Dios es sumamente pobre. Y es pobre porque ni se le ocurre pensar, si el Señor me bendijo mucho, es para que yo comparta mucho con mis semejantes. Lo que dice es, tengo mucho,
y lo que voy es a fabricar más espacio para acaparar y que yo pueda tener más. Al este hombre estar tan preocupado en tener, demostró que en realidad era una persona sumamente pobre. Y la verdad es que la historia que aparece en Lucas 12 es muy aleccionadora. Jesús resumió todo el mensaje de la historia en una advertencia, ¿no? Cuando él contó la historia, la advertencia final fue en el versículo 15, y ustedes tengan cuidado de la avaricia, de la avaricia. Y entonces ahora sabemos que bíblicamente hablando, uno de los peligros de no entender la función, la naturaleza y el valor del dinero y definir claramente qué lugares eso va a ocupar en nuestra vida, es que podemos caer en un patrón de avaricia. Todos tenemos ese potencial. ¿Y qué es la avaricia, pastor? Evidentemente es un deseo desordenado de tener cada vez más sin tomar en cuenta ninguna otra variante, solamente el hecho de tener. Y lo que no se dan cuenta muchas personas, como el rico insensato de la historia, es que si tenemos mucho o poco, pero nos dejamos agarrar de una mentalidad de avaricia, ni siquiera lo mucho que tenemos nos va a satisfacer. Porque mire este rico, evidentemente su finca produjo mucho. Pero en lugar de estar celebrando lo mucho que produjo su finca, el hombre estaba preocupadísimo, pastor. ¿Y cuál era su preocupación? Que estaba produciendo demasiado y no tenía dónde guardar o almacenar. O sea, era rico, pero no podía ni siquiera disfrutar, porque la avaricia de tener más no lo dejaba disfrutar lo que ya tenía. Y entonces desarrolló una filosofía de vida. ¿Cuál? Quiero tener más, pero no para darle a otros, no para compartir con otros, sino para acumular, para acumular. Y de ahí la advertencia de Cristo. Tengan cuidado con la avaricia. Creo que debería usted en el próximo segmento ayudarnos a entender algunas ideas más alrededor de este asunto. Quédense con nosotros y ya volvemos aquí en Como Él nos ve. Como Él nos ve, una mirada al lado humano de la iglesia. Gracias por continuar con nosotros. El pastor Herrera comentaba que al final este hombre era un preso de la avaricia, pero es impresionante la forma en la que Jesús termina el relato. Miren lo que Jesús dice en Lucas capítulo 12, versículos 20 y 21. Así dijo Jesús, Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has guardado, ¿de quién será? Así es el que hace tesoro para sí y no es rico para con Dios. Aquí hay tres elementos que yo quisiera destacar. En primer lugar, Jesús llama a este hombre una persona necia. Un término fuerte, ¿no? En la Biblia, el necio es aquel que vive de espalda a Dios y vive de espalda a sus semejantes. El necio es el que no respeta la voluntad del Señor. El necio es el que anda por los caminos que no pertenecen al Padre Celestial. Por lo tanto, el estilo de vida avaricioso que revelaba este hombre no es un estilo de vida que va en armonía con la manera que Dios espera que nosotros vivamos. Ese deseo desordenado de acaparar y de tener no puede formar parte de nuestra experiencia cristiana, porque nosotros no somos necios. Pablo dice que Dios nos considera a nosotros hombres y mujeres sabios. ¿Y por qué somos sabios? Porque estamos dispuestos a seguir el camino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero hay algunos elementos que yo presento en la página 157 de Como Él nos ve, que nos ayudan a entender por qué Jesús utilizó una palabra tan fuerte para definir el problema de este hombre, que repetimos, no es un problema porque él dejó de orar, no es un problema de que él no lee la Biblia, es un problema espiritual
pero que se refleja en una acción material. Y entonces Jesús le dice necio. ¿Por qué es necio? Bueno, número uno, es necio porque funda su seguridad en tener y no en ser. Número dos, es necio porque se afana por poseer y acumular en vez de empeñarse en creer. Número tres, es necio porque cree que tener mucho dinero significa tener mucha vida. Es necio porque está convencido de que la posesión egoísta da alegría. Y es necio porque adora y no ve más que suyo y jamás piensa en su prójimo. Evidentemente, este relato nos hace evocar las palabras del salmista en Salmo 39, 5 y 6. Dice el salmista, diste a mis días, o escuche bien, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es apenas un soplo todo ser humano que vive. Ciertamente como una sombra es el ser humano. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Por eso Jesús dice, este hombre atesoró tesoro para sí. Frente a sí mismo y frente a los demás era rico, pero delante de Dios era pobre, porque una vida enfocada en lo material da evidencia de una pobreza que incluso te quita el sentido para el cual Dios te creó. En los versículos 20 y 21 de Lucas 12 está la declaración del Señor Jesús que el pastor Polanco nos leyó hace un ratito. Y ahí están muy explícitamente explicadas las razones por las que Cristo decide también llamarle necio a este hombre. Y para mí es muy evidente, ¿no? Claramente identificado. Necio era este hombre porque se olvidó que la vida no solo consiste en tener cosas. Se olvidó que un día todos daremos cuenta delante de Dios. Dios le dijo, es necio porque, mira, le llegó el día del juicio y no estaba listo. Esta noche vienen a pedir tu alma. Esta noche vienen a pedirte tu alma. O sea, ¿y qué del juicio? O sea, ¿te preparaste para ese momento también? ¿Tienes un almacén que te va a ayudar? ¿Guardarte cosas para el día del juicio también? ¿O solo viviste para guardar cosas que no van a contar para el juicio? Era un necio por eso. Pero también para Cristo era un necio porque se había dedicado a guardar y a guardar cosas que incluso nunca él iba a poder usar ni disfrutar. En algún momento Cristo pregunta, ¿has guardado lo que has guardado? ¿De quién va a ser? El rey Salomón en Eclesiastés explica que él gastó mucho tiempo de su vida observando a la gente vivir. Y él dice que vio cosas que no le encontraba sentido. Una de las cosas que él vio en el capítulo 2 de Eclesiastés, él cuenta, él dice, hay algo que yo he notado que me parece sin sentido. Es la persona que gasta toda su vida acumulando dinero y al final se muere. Y luego viene otro que no hizo nada para conseguir ese dinero y lo disfruta todo. Entonces, eso no tiene sentido. Eso es una vanidad. Es evidente que la vida no es para eso. Porque ¿a quién se le ocurre que Dios le va a dar una vida para que se dedique solo a guardar algo que después otro viene a usar? Entonces, tenemos que entender este tema del dinero. Es la moda, es el Dios de la época, pero en realidad ¿es eso? ¿Debería ser nuestro Dios? ¿O es algo que está llevándonos a un punto de necedad? Este hombre era necio, según Cristo, no porque estaba tratando de acumular sus bienes. No hay nada de malo en eso. La declaración dice que era necio porque estaba haciendo tesoro para sí sin tomar en cuenta hacer tesoros para Dios. Que quede claro, Pastor Polanco, la Biblia no tiene nada en contra de ser rico.
Yo creo que más bien todo a favor, porque de nuevo, el dinero es importante, en la Biblia es importante. Lo que Dios no aprueba es que el dinero nos lleve a olvidarnos de Él, a convertirnos en necios. Y la avaricia tiene ese potencial. La avaricia nos lleva a un punto que se nos olvida hasta que Dios existe. Porque el Señor de la historia, Él pensó que como Él era dueño de tantas cosas, también era dueño de la vida. Pero se le olvidó que Dios te puede dar mucho. Incluso al Señor que usted mencionó al principio de este programa, evidentemente Dios le ha dado mucho. Y es dueño de muchas cosas. Pero hay una cosa que el Señor más rico del mundo jamás tendrá la propiedad, y es de la vida de Él. La vida de Él está en las manos de Dios y la vida de todos nosotros. Así que sea que nos dediquemos a acumular, que tengamos mucho o poco, sería bueno recordar que tenemos una vida prestada, que no sabemos cuánto nos va a durar. Así que vivamos de tal manera que cuando llegue el momento de devolverle la vida al dueño, podamos dar buena cuenta. Y esa historia está ahí no solo para que gastemos una hora aquí criticando al Señor este. Esa historia está ahí porque todavía 2000 años después nosotros seguimos batallando con el problema del dinero. La Biblia reconoce que el dinero es un campo de batalla espiritual. Y por eso la iglesia tiene que hablar de eso. Alguien pudiera decir, pero ¿por qué están hablando del dinero en un programa que era tan espiritual? Porque el dinero es un campo espiritual tremendo. Millones de gente abandonan su lealtad a Dios por asuntos que tienen que ver con el dinero. Y entonces hoy, como el rico insensato, muchos de nosotros estamos teniendo problemas con el manejo que le damos al dinero. Y la pregunta es, si nos pasara lo mismo que le pasó al señor este, en ese proceso afiebrado de tener, si hoy nos tocara a nosotros que vinieran a pedir nuestra alma, si hoy fuera el día, Pastor Vladimir, ¿qué contestaríamos? ¿Qué pudiéramos decir? Y ahí es donde yo creo que se justifica el tema de ser ricos, pero también en Dios, ¿eh? Entonces, pastor, ya sabemos cómo es ser necio, porque en la historia Jesús lo mostró. La pregunta ahora es, ¿cómo podemos llegar a ser ricos en Dios? Quizás dos declaraciones podemos citar antes de terminar este bloque. La primera aparece en la página 156 del libro, es una cita de Palabras de Vida del Gran Maestro, página 206. Vivir para sí es perecer. La codicia y el deseo de beneficiarse a sí mismo separa al alma de la vida. Una de las formas entonces en la que yo comienzo a ser rico para Dios y a vivir esa riqueza espiritual que viene en Dios es cuando yo comprendo, la vida no gira en torno a mí. Dios no me dio la vida para que yo me dedique única y exclusivamente a complacerme a mí. Dios me dio una vida para agradarlo a Él y para que esté al servicio del prójimo. En una segunda declaración, también de Palabras de Vida del Gran Maestro, pero ahora la página 210, la sierva de Dios hace una declaración tan solemne. Ella dice, esta vida, esta es el único tiempo que se le ha concedido al ser humano para que se prepare para la eternidad. Comenzamos entonces a vivir como si fuéramos ricos delante de Dios, cuando entendemos que nuestra experiencia terrenal no es más que una preparación para la experiencia eterna que tendremos cuando vivamos con Dios en el cielo y luego en la tierra restaurada. El problema del joven, del señor que estamos mencionando ahora, es que demostró que al no saber gerenciar su vida, al no saber manejar los recursos que Dios le puso, no estaba en condiciones de poder vivir como una persona que es rica delante de Dios. Porque una persona que es rica delante de Dios, cuando se pone delante de un espejo, lo que visualiza es la eternidad, no se visualiza a sí mismo. Entonces, una pregunta práctica
que te ayudaría a ti a responder si realmente tú estás tratando de vivir esa riqueza que tiene que ver con Dios, es: ¿qué tiene más importancia para mí? ¿Lo terrenal o lo celestial? ¿Qué tiene más importancia para mí? ¿La vida que necesito llevar aquí ahora o la vida que llevaré por el resto de la eternidad? ¿Qué estoy haciendo yo con este periodo de tiempo de 18, 25, 50, 70, 80 años? Yo no sé los años que Dios me va a dar, como decía el salmista. Pero estos años, hermanos, estos años son los que están determinando dónde vas a pasar la eternidad. Si la vas a pasar en el olvido, en el polvo de la muerte, o la vas a pasar disfrutando de la presencia gloriosa de tu Dios. Yo creo que podemos continuar desarrollando un poquito más ese concepto en el siguiente bloque. Como Él nos ve, una mirada al lado humano de la iglesia. Gracias por continuar con nosotros. Hace un momento el pastor Herrera mencionaba que no hay problemas en ser rico, no puede haberlo. El libro de Deuteronomio presenta la riqueza como un regalo del Señor. De hecho, grandes hombres de Dios como Abraham, como Jacob, como David, como Salomón, fueron gente muy rica. Dios no tiene problemas con la riqueza. Los que tenemos problemas con los bienes materiales somos nosotros. En su primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 10, Pablo puso el dedo en la llaga cuando dijo: la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Entonces, miren, hermanos, ¿por qué decimos que este tema tiene que ver con mi identidad como ser humano y tiene que ver con mi vida espiritual? Vimos cuando estudiamos el capítulo 10, que Jacob mostró su fe devolviéndole a Dios lo que le correspondía. Y ahora viene Pablo y dice que algunos se extravían de la fe por el amor al dinero. Entonces, el dinero puede ser un elemento que me ayude a mí a confirmar mi fe y a proclamar mi fe, pero también puede ser un elemento que me ayude a mí a extraviarme. Todo va a depender dónde está mi amor. Y en el relato que estamos estudiando de Lucas 12, cuando Jesús dijo ricos en Dios, utilizó una preposición griega que significa delante de Dios, que transmite la idea de en dirección hacia Dios. Y aquí en la página 159 del libro, nosotros hacemos el siguiente comentario. El contraste que establece Lucas 12:21 no podría ser mayor. O dirigimos nuestros bienes hacia nosotros mismos o lo dirigimos hacia Dios. El rico de la parábola solo pensaba en él. Mis frutos, mis graneros, mis bienes, mi alma. No había nada en su vida que perteneciera a Dios. Y por eso era pobre. Porque ser ricos delante de Dios es poner nuestra riqueza en dirección hacia Dios. Entregarla a Dios. Ponerla en las manos de Dios. Y ahora sí, pastor, en este punto es cuando yo creo que debo mencionar una palabra bien conocida por nuestros amigos que nos ven y nos escuchan. Esa palabra es mayordomía. Por eso yo insistí hace un momentito en que necesitamos volver a la Biblia para poder enfrentarnos con estos temas que confunden a tantas personas. Pero si crees en Dios y en su palabra, no tienes que caer en esos errores, ¿no? No tiene que tener la insensatez del señor de la historia. Porque así como la Biblia nos enseña que el dinero es importante, pero es intrascendente, así también la Biblia nos enseña que nosotros somos mayordomos de Dios. Es decir,
nosotros lo que hacemos es administrar en este mundo los recursos que son de Dios. Por lo tanto, nada en este mundo deberíamos administrarlo, usarlo, como si nosotros fuéramos los dueños, sino como personas que reconocen que son administradores de uno que es superior. Y eso es lo que enseña la mayordomía. Es un concepto bíblico integral que nos enseña eso, ¿no? Que el verdadero y único dueño de todo es Dios. Que nosotros, aunque usamos las cosas, no tenemos el derecho de propiedad sobre ellas, porque ya hay un dueño. Y por lo tanto, un día nosotros vamos a dar cuenta. Y por eso la mayordomía nos aconseja con mucha sabiduría que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Tal vez esa fue la mentalidad que desarrolló, a diferencia de este señor de Lucas 12, el patriarca Job. ¿Por qué Job en medio de todo su problema no pecó contra Dios? Porque no tenía la mentalidad de dueño. Los hijos se murieron, perdió todo lo que tenía, pero él no llegó a un punto de fracasar espiritualmente, porque él le dijo a su esposa, Jehová me dio eso y Jehová me lo quitó. Que el nombre de Dios sea glorificado. O sea, yo aquí estoy para glorificar a Dios, con eso o sin eso, pero esas cosas son de Dios. No puedo pelearme por Él porque eso es de Él. Él lo da, Él lo quita. Eso fue lo que no entendió este hombre. Porque como usted dice, pastor, uno se mete en la historia del rico de Lucas 12 y por donde quiera es un mí, mi fruto, mi granero, mis bienes, mi dinero. ¿Dónde está Dios? Este señor se olvidó, absolutamente se olvidó completamente de Dios. Y entonces la lección es clara. Ser rico delante de Dios significa vivir tomando en cuenta a Dios con nuestros bienes materiales. Es de ese dinero que Dios me permite tener o administrar, sea mucho, sea poco, tener la sabiduría y la humildad de ponerlo en las manos de Dios, de usarlo para los propósitos de Dios. Y es ahí donde la práctica de diezmar, de ofrendar, constituyen ayudas espirituales para nosotros. Si Dios nos deja solo, hermanos y hermanas, lidiando con el dinero, eso va a ser complicado. Pero Él ha provisto medios para que nosotros podamos con los recursos usarlo en forma que glorifiquen su nombre. De esa manera, la avaricia nunca nos podrá dominar, ni el egoísmo. Y tengamos mucho o poco en este mundo, quedará asegurado que seremos sin duda ricos para Dios. Lucas establece también que la riqueza delante de Dios tiene que ver con hacer tesoros en el cielo, invertir en el cielo. Y usted se preguntará, ¿cómo puedo entonces yo hacer tesoros en el cielo? Si las personas realmente ricas delante de Dios son las que invierten en el cielo, ¿cómo lo hago yo? Una manera de invertir en el cielo, curiosamente, es sirviendo a la gente que vive en la tierra. Por eso decía el proverbista que el que le da al pobre, a Dios presta. A Dios presta, porque la ayuda al pobre, la ayuda al necesitado, la solidaridad con una persona que está viviendo un momento de angustia, son acciones que Dios la toma como inversiones que nosotros estamos haciendo en el cielo. Si a ellos lo hiciste, a mí me lo hiciste. Y lo hiciste a ellos, no esperando que ellos te pagaran. Sí. Y como no lo hiciste así, ahora yo te recompensaré. Entonces, tú estás invirtiendo aquí, estás colocando tu capital aquí, y al final yo te voy a dar, dice Lucas 18, 100 veces más. Amén. Y decimos de los dominicanos, y de ñapa, y de poquito, y adicionalmente, sí, el bono extra también te daré eterna. La vida eterna. Entonces, ¿cómo nosotros podemos obviar esa riqueza, esa abundancia espiritual que nos llega por ir
en auxilio de mi prójimo. Aquí usted puede ver la cosa de otra perspectiva. Jesús presenta la historia negativa del hombre. Y como decía el pastor Roberto, ¿y qué vamos a hacer? ¿No vamos a pasar todo el programa criticando al hombre? Bueno, es que lo que Cristo quiere es, mírate en ese espejo, Sí. porque mi plan contigo Sí. es exactamente lo contrario. Exactamente. Entonces, tú quieres saber cómo yo te veo. Ok, mira a ese hombre, así yo no te veo. Cuídate de esa avaricia. Yo no te veo así. No. Yo no te veo como una persona codiciosa, egoísta, avariciosa, todo para pendiente solo de lo material y de lo temporal. Yo no te veo así, así que mírate en ese espejo y llega a la conclusión, ese no puedo ser yo. Ese no puede ser tú. Porque el espíritu del cielo es la generosidad, es el servicio, es empeñarnos en atesorar riquezas donde nadie podrá quitárnosla, y es en el cielo. Dentro de algunos momentos regresamos para entrar a la fase final de este capítulo de Cómo Él nos ve. Como Él nos ve, una mirada al lado humano de la Iglesia. Gracias, apreciados pastores, por guiarnos paso a paso a través del capítulo 11, titulado Ricos en Dios, del libro que estamos estudiando, Como Él nos ve. La base para este capítulo está centrada en el capítulo 12 de Lucas, donde se pone de manifiesto que existe una relación directa entre la forma en que utilizamos los recursos materiales que poseemos y la forma en que pensamos acerca de Dios, de los demás, de la vida, del éxito y del futuro. Hay un campo de batalla planeado aquí para cada miembro de iglesia y para cada congregación. Y necesitamos volver a la Biblia para recibir la sabiduría divina que nos ayude a ser verdaderamente ricos para con Dios. Hay temas que por amor a las personas deben ser estudiados en cada congregación. Entre ellos está la codicia y los peligros que encierra, el materialismo, algo que caracteriza nuestros tiempos, y el egoísmo como forma de vida. Cristo no supuso que sus discípulos y la persona que lo escuchaban entendían bien las implicaciones de esto, y por eso contó la parábola que encontramos en Lucas en el capítulo 12 y ofreció tantas otras enseñanzas para ayudarnos a entender que el dinero no es lo que más importa en este mundo y que somos administradores de los recursos de Dios. Dios nos ve como personas ricas en bondad, en altruismo y en amor. Él no quiere ver a sus hijos participando del espíritu de la codicia y avaricia, que es contrario a la naturaleza divina. La parábola de Lucas 12 está contada como un ejemplo de lo que Dios no quiere que hagan sus hijos. La iglesia debería animar a cada miembro a tener un plan para dirigir sus bienes hacia Dios en lugar de dirigirlos hacia ellos mismos. Un buen plan de ofrendas personal permitirá a cada miembro hacer parte de un círculo de amor y de generosidad que por medio de la iglesia se extienda a todo el mundo, con un ministerio que restaura a las personas y los trae de vuelta a Cristo Jesús. Cada iglesia debería tener siempre iniciativas y proyectos de ayuda a favor de las personas más necesitadas y vulnerables, que tenemos muchas a nuestro alrededor. De esa manera, la congregación modela para sus miembros. Y el espíritu cristiano precisamente se basa en eso, en el amor y el dar antes que en recibir y acumular. También la iglesia, que es rica delante de Dios, logra que sus miembros perciban que sus ofrendas
son una verdadera bendición que alcanza a muchos más por medio de la iglesia. Espero que estas reflexiones puedan ayudarnos a alcanzar el ideal que el Señor quiere lograr en cada uno de los miembros de iglesia. En esta ocasión vamos a escuchar la conclusión de este capítulo con nuestros invitados, el pastor Roberto Herrera y el pastor Vladimir Polanco. Como Él nos ve, una mirada al lado humano de la iglesia. Y bueno, aquí estamos para los minutos finales de esta entrega del capítulo 11, Ricos en Dios. No sé qué queda en tu mente de todo lo que hemos tratado, pero me parece que en Lucas 12 el Señor Jesús alza su voz, hace una denuncia fuerte contra la avaricia. Y tiene que ser así, porque Jesús es Dios y Él es generoso. Donde Jesús está, el egoísmo no cabe. Donde Jesús está, la avaricia no cabe, porque alguien que se da por completo a sí mismo no puede estar de acuerdo con una vida que se concentra solo en ella. Jesús contó esa historia para que por las edades tengamos claro cómo Dios quiere que vivamos. Y Dios también contó esa historia porque aunque no sea en la misma proporción del Señor, del hombre rico todos nosotros somos receptores de las bendiciones de Dios, de los recursos de Dios. Muchos hermanos en la iglesia son personas adineradas, gracias a Dios. Son una bendición para la iglesia, para la obra de Dios, porque muchos son hombres y mujeres consagrados y generosos, además de ricos o estables financieramente. Y hay muchos otros hermanos que son pobres en términos de este mundo, humildes, pero también son una gran bendición para la obra de Dios, porque son hombres y mujeres que aman a Dios y son consagrados a Dios. Y aunque son pobres, y lo son en este mundo, son ricos para Dios, son ricos delante de Dios, por una sola razón, porque de lo que Dios le da, toman y ponen de eso recursos para que la obra de Dios adelante. Y para Dios eso es sabio, es sensato, porque es vivir aquí y al mismo tiempo estar depositando para la eternidad. Me parece, Pastor Vladi, que sería una desgracia que agarráramos esta vida que Dios nos prestó solo para dedicarnos a acumular cosas en este mundo que se van a quedar todas aquí y que van a ser quemadas en el día final. Me parece que es muy sabio, mientras Dios nos dé vida, disfrutar lo que podamos aquí decentemente y en orden, y al mismo tiempo acordarnos de mandar algunos depósitos para la eternidad. Hace un par de semanas atrás, en el tiempo cuando yo estaba escribiendo el libro, leí un artículo titulado Don Dinero. Lo escribió un periodista, estoy hablando de un periódico secular, no es una persona creyente, pero me impresionó mucho la forma en la que él habló del dinero. Y una de las cosas que dijo ese periodista es: el valor esencial del dinero es revelar la hondura de nuestra naturaleza. Las piedras están hablando. O sea, esto no me lo está diciendo un predicador, ni un teólogo, ni un lector de la Biblia. O sea, una persona que no tiene una vinculación religiosa me dice: el dinero revela la profundidad de tu naturaleza. Revela lo que eres. Revela cómo está tu corazón. Y fue lo que le pasó al hombre de Lucas, capítulo 12. Yo quisiera terminar leyéndote esta declaración que aparece en la página 160 del libro. Es probable que durante muchos años la manera en la que hemos manejado nuestros recursos haya revelado nuestra falta de sensatez. Pero con la ayuda y la dirección del Señor, hoy podemos comenzar a sentirnos
como Dios nos ve, y Él nos ve como ricos delante de Él. Y parte de nuestra riqueza se encuentra en que podamos contribuir con una obra que excede en valor a todo el oro y a toda la plata del mundo. ¿Y cuál es esa obra? La salvación de las personas. Amén. Que Dios te bendiga y gracias por haber estado en esta entrega, y nos vemos en el próximo programa de Como Él nos ve.